Ingresamos en esta parte a el razonamiento algebraico y vamos a empezar con dos temas como son la teoría de exponentes y las ecuaciones exponenciales. El razonamiento algebraico es muy importante dado que trabaja con el centro o digamos la columna vertebral de la matemática. Casi todos los, eh, los campos en los que se desenvuelve la matemática, como la aritmética, el mismo álgebra, la geometría, tanto plana como geometría del espacio y la trigonometría, eh, se centran fundamentalmente en el manejo de ecuaciones, en el manejo de variables y sus relaciones u operaciones que existen entre ellas. Por lo tanto, es una parte muy importante y fundamental el desarrollar el álgebra y mucho más los ejercicios que se nos presentan a través del razonamiento algebraico. Vamos a ver este primer tema, como es la teoría de exponentes, y vamos a desarrollar la parte teórica explicando cada una de las partes que nos van a permitir resolver ejercicios. Aquí tenemos la noción de lo que es una potencia. Dado que estamos hablando de la teoría de exponentes, entonces vamos a ver que la potencia se representa a través de una variable, en este caso estamos hablando de x, con un coeficiente que no lo estamos viendo aquí, y a lo cual le vamos a llamar base, ¿no? La base de una potencia es prácticamente la variable misma que está elevada a un exponente n, el cual puede ser positivo o puede ser también negativo, pero es un exponente n. Entonces, la notación de una potencia la vamos a escribir siempre con una base y con un exponente. También tenemos algunas operaciones que se realizan con estas potencias. Veamos. Cuando tengo potencias de igual base, es decir, si tengo un producto o multiplicación donde la base es igual, ¿no? O las bases son iguales, entonces los exponentes, ¿no?, se suman. En este caso, x a la m por x a la n sería que se pone la misma base, x, y los exponentes se suman, m más n. En el caso de la división, lo que tenemos es x a la m sobre x a la n, también ponemos la misma base y en este caso los exponentes se restan, sería m menos n. Esto siempre y cuando con una particularidad, de que la base no sea igual a 0, es decir, debe ser diferente a 0. También tenemos algunos principales exponentes que son muy comunes. Vamos a explicar el primero, que se llama exponente natural, es decir, yo tengo una base elevada a un exponente n. Esto significa que n viene a ser un número natural. Entonces, esto representa la n cantidad de veces que se multiplica. A eso le vamos a llamar n factores. Entonces, para nuestro caso, si yo tengo una base x elevado a un exponente n, esto simplemente viene a ser la multiplicación de la cantidad enésima que tengo de exponente. Otro principal exponente viene a ser el exponente 0. Sabemos que cualquier número elevado a un exponente 0 siempre va a ser 1. Entonces, x a la 0 igual a 1. Siempre y cuando esta base sea diferente de 0. Es decir, si fuese 0 elevado a la 0, no estaríamos dentro de esta teoría. Sería un número indeterminado o no determinado.
Exponente negativo. Otro de los principales exponentes es que siempre tenemos a veces alguna base elevado a un exponente negativo. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Fíjense que cuando tenemos un exponente a un exponente que sea negativo, toda esta expresión la vamos a bajar como un denominador y en el numerador vamos a poner 1, es decir, 1 sobre todo esto, pero ya con signo positivo, x a la n. Entonces, esta es la forma de poder convertir un exponente negativo a una expresión que se pueda trabajar, que se pueda desarrollar. Ahora, como 1, si yo lo elevo al exponente 1, va a ser 1. 1 al exponente 2 sigue siendo 1. 1 elevado al exponente enésimo siempre va a ser 1. Por lo tanto, puedo convertir esta expresión en una similar a esta. 1 sobre x, 1 sobre la base, elevado todo esto al exponente n. También aquí hay una particularidad. Esto debe ser diferente de 0, es decir, si no sería 1 sobre 0. Y ahí estamos hablando de otro tipo de números. También tenemos exponentes fraccionarios. En este caso vamos a ver, tenemos una base x y esto está elevado a un exponente que es una fracción, m sobre n. Entonces, esto para poder trabajar, lo que vamos a hacer es que x se queda con la potencia m y este n que está en el denominador es el índice de la raíz, es decir, esta es la raíz enésima de x a la m. Cuando tengo a veces expresiones de este tipo, puedo convertirlos a una exponente fraccionario, o también del exponente fraccionario puedo convertirlo a una expresión radical. Ahora, si yo tengo x elevado a la m, eso también se puede expresar de la siguiente manera. Abro paréntesis, pongo raíz de n de x elevado al exponente m. Entonces, esta es la forma de trabajar también los exponentes fraccionarios. Potencia de potencia. Esto también es importante manejar. Cuando yo tengo una expresión algebraica como es este x elevado a la m y todo eso está elevado todavía al exponente n, se pone la misma base y esto que es un producto, ¿no?, se multiplica. M por n, potencia de potencia. Es decir, cuando yo tengo una expresión elevado todavía a un exponente. Entonces simplemente los exponentes se multiplican. Otro exponente, potencia en el exponente. ¿Qué pasa cuando yo tengo una base y este está elevado a un exponente m, este a su vez está elevado a un exponente n y este a su vez elevado a un exponente p? Entonces la forma de desarrollar es desde la última, es decir, la más alejada de la base. En este caso, el primer recuadrito sería n a la p. Esto es lo que hay que resolver primero. De aquí seguramente me va a salir un resultado. A continuación, eso es m a ese resultado, se resuelve a continuación. Es decir, desde el más lejano hasta el más cercano de los exponentes. También es necesario revisar estas ecuaciones exponenciales. Aquí tenemos tres casos. Veamos el primer caso. Cuando las bases son iguales. Es decir, si yo tengo a elevado a la x igual a elevado a la y, entonces los exponentes son iguales, es decir, x es igual a y. Siempre y cuando esto sea diferente de 0, es decir, a no sea ni 0 ni sea 1, diferentes de estos dos números. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Dice, hallar x sabiendo que 2 a la x es igual a 32. Recuerden, estamos hablando del caso en que las bases son iguales. Entonces aquí tengo la base 2, pero aquí tengo 32. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Este número se puede
convertir a una base 2. Y en este caso sería, bueno, el primer caso, 2 a la x, lo dejamos igual. Después del igual, este 32 sería 2 elevado a la 5. Entonces, ahora hemos conseguido que las bases sean iguales. Base 2 y al otro lado también base 2. Por lo tanto, x es igual a 5, como dice, ¿no? X es igual a y, es decir, se igualan los exponentes. X, por lo tanto, vale 5. Este es el primer caso en el que las bases son iguales. Segundo caso. Caso en que los exponentes son iguales. Fíjense que si tenemos x elevado a la m igual a elevado a la m, en este caso los exponentes son iguales, se igualan las bases. X es igual a a. Esto siempre y cuando sea diferente de 0 y diferente de 1. Ambas expresiones, ambas bases, tanto x como a. Es decir, no pueden tener los números, no funciona para cuando x vale 0, ni vale 1, ni cuando a vale 0, ni cuando a vale 1. Veamos un ejemplo. Dice, hallar x si x al cubo es igual a 27. En este caso, este 27 lo vamos a trabajar. X al cubo lo copiamos igual. Y este 27 sería igual a 3 al cubo. 3 al cubo es igual a 27. Hemos conseguido que los exponentes sean iguales. 3 y aquí también 3. Por lo tanto, las bases se igualan. X es igual a 3. Hemos conseguido el valor de x. Con el segundo caso, donde los exponentes son iguales. Por lo tanto, las bases se igualan. Y el último caso es cuando tanto las bases y los exponentes son iguales. Es decir, x elevado a la x es igual a elevado a la a. En este caso también se iguala x es igual a a. Esta ecuación exponencial me permite encontrar el valor de x. Y tiene la siguiente particularidad, que no funciona tampoco para x igual a 0 e igual a 1, ni a igual a 0, ni a igual a 1. Es decir, para estos números no funciona. Veamos un ejemplo. Tengo x elevado a x es igual a raíz de 2 sobre 2. Me piden hallar el valor de x. Entonces, aparentemente aquí no tengo una expresión igual a su exponente. Así es que este es el primer caso de... estamos hablando del primer caso de radicación, ¿no? Cuando tengo raíz de 2 sobre 2, esto casi siempre hacemos al revés. Si yo tengo 1 sobre raíz de 2, esto multiplico por raíz de 2 sobre raíz de 2, que vale 1, y voy a tener que 1 por raíz de 2 es raíz de 2, y raíz de 2 al cuadrado simplemente es 2, ¿no? Entonces voy a hacer el proceso inverso. De esta expresión, llego aquí a 1 sobre raíz de 2. Ahora, cuando yo tengo un radical, en este caso en el denominador, y 1, raíz de 1 siempre va a ser 1, es decir, puedo extender esta raíz hacia las dos expresiones, ¿no? Entonces sería esto raíz cuadrada de 1/2. Esta raíz, que es raíz de 2 o raíz cuadrada, puedo convertirlo a un exponente fraccionario. Entonces tengo 1/2 elevado a la 1/2. Y he conseguido que tanto la base sea igual al exponente, la base sea igual al exponente. Por lo tanto, x vale 1/2. Bien, ahora vamos a ver ejercicios.